noche a continuar nuestra serie titulada Las estrategias de Satanás. Las estrategias de Satanás. Y en esta noche vamos a estudiar una de las áreas más sutiles a través de las cuales nuestro archienemigo Satanás, que por cierto la palabra significa adversario, Satanás significa adversario, y diablo significa acusador. Entonces, los dos nombres nos enseñan y nos demuestran su carácter. Diablo significa acusador, Satanás o Satán significa el adversario. Uno de los pecados que Dios abomina más, y vamos a entenderlo por qué en esta noche, y es un pecado muy sutil, es el pecado de la soberbia. Este domingo hablé aquí en la iglesia sobre el orgullo intelectual. Los que les interesa, ya está la conferencia, pero hoy vamos a hablar del orgullo espiritual. Y este orgullo espiritual es una de las manifestaciones más odiosas que el ser humano pueda revelar, porque es y contiene una raíz de origen satánico 100%. Fíjense lo que les acabo de decir. La Biblia menciona, por ejemplo, en Gálatas 5, 22 al 24, las obras de la carne, ¿verdad? Dice, no del diablo, de la carne. Fornicación, adulterio, o sea, hay un potencial dentro de nosotros, en la carne, para producir todas estas maldades. Y este potencial, aún los cristianos lo continuamos teniendo. Nada más que con la única diferencia que cualquiera que se llame cristiano y practique cualquiera de estas manifestaciones de la carne, dice Gálatas 5 en adelante, que no entrará al reino de Dios. Dice 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, el cristiano es una persona no que ya no peca, sino que cuando peca se levanta. Es una persona que ya no vive en el pecado, es una persona que ya no practica en el pecado, es una persona que no tiene hábitos pecaminosos continuos. Porque si tú te llamas cristiano y tienes un hábito pecaminoso continuo, no es cierto que eres libre. Porque Jesús vino a liberarnos. Y aunque tarda muchas veces un tiempo esta liberación, si tú tienes 2, 3 años en Cristo y no eres libre, ¿verdad? Y continúas practicando el pecado, hay un problema muy grave espiritual en tu corazón. Y esta es la razón por la cual la Biblia nos es tan útil, porque nos ayuda a despejar incógnitas y a entender más claramente la vida cristiana. Abran su Biblia en el libro de Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, que va a ser nuestra base teológica para desarrollar nuestra conferencia. ¿Qué es la soberbia? ¿Cómo se manifiesta la soberbia? ¿Cuál es el origen de esta soberbia que ahí está profundamente anidada en el corazón de muchas personas? En Isaías 14, versículos del 2 al 14, la Biblia nos revela de una forma singular y diferente, porque es un pasaje exclusivo. Este y Ezequiel 28 son los dos únicos pasajes en toda la Biblia que nos ofrecen un registro, una revelación acerca de lo que existía antes de que fuésemos creados y el origen de este enemigo que tenemos espiritual, que Jesucristo le llamó el príncipe de este mundo, y que aquí encontramos su nombre era originalmente Lucero. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? La palabra Lucero es la palabra hebrea Eilel, H-E-Y-L-E-L, Eilel. Significa brillante, o también el que porta o el que lleva la luz. Este es el nombre original del diablo. ¿Cómo caíste del cielo, oh Eilel? Oh brillante, oh lucero, ¿verdad? Hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas del cielo, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio
me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí hay 5 verbos que necesitan ustedes subrayar en su Biblia. En el versículo 13, subiré, levantaré, me sentaré, subiré y seré. Estos 5 verbos nos relatan que este querubín, hermoso, sabio y poderoso, no se conformó con estar bajo el mando de todas las huestes angelicales que Dios había creado, sino que en su corazón comenzó a levantarse la idea de lo que él dice aquí. En primer lugar, subir al cielo. Él tenía un lugar aparentemente abajo del cielo de Dios, porque Dios es uno, ¿verdad? Y él gobierna en su trono. Él estaba abajo de Dios. Él quiso dar un pinochetazo. Él quiso dar un golpe de Estado. Es el primer golpe de Estado registrado en la historia. Y vean ustedes que él comenzó a decir en segundo lugar, voy a levantar mi trono. Dios está acá, y cuando alguna criatura dice, subiré y seré igual a Dios, o cuando alguna criatura cree que podemos nosotros llegar al nivel de ser autónomos e independientes, en ese momento estás repitiendo el mismo pecado de Satanás. Cualquier intento humano de independizarse de Dios, de creer que te puedes gobernar a ti mismo, de aceptar la idea que tú puedes establecer las reglas del juego, que no hay nadie que te tenga que decir lo que tú tienes que hacer. En ese momento, tú estás en un trono. Y el único que está sentado en un trono es Dios. Todos nosotros y todas sus criaturas somos súbditos. Así que cualquier intento humano, pensamiento de alcanzar, ser, independizarte, lograr algo, tratar de llegar a alguna meta sin Dios, en tu vida hay orgullo, soberbia espiritual. ¿Qué fue lo que causó la caída entonces del primer ser en el universo que intentó ser como Dios? La respuesta es la soberbia. La soberbia. La soberbia significa independizarse de Dios. Tú no necesitas andar con la ceja levantada así, si es un soberbio esa persona, ¿verdad? Es un tonto esa persona, ¿verdad? Pero la soberbia no es así solamente andar así y ver a todos de una forma despectiva, de arriba hacia abajo, sino que la soberbia es una actitud de dentro de nosotros. Hay personas que tienen así cara de humilditas y ¿cómo está hermanito por aquí por allá? Y son unos soberbios que tú no te imaginas los soberbios que son hasta que no atraviesan la prueba. Y lo vamos a ir desarrollando poco a poco. La soberbia, pues, es el espíritu autosuficiente y egoísta que desea tratar de vivir independientemente de Dios. Es el entronamiento del ego. Hablando en un lenguaje psicológico, es el ego entronado a expensas de Dios. Cuando el hombre fue puesto por primera vez aquí en la tierra, en Génesis capítulo 3, vayamos a Génesis 3, este ángel caído, o este querubín caído, llamado el príncipe de las tinieblas, quiso contagiar su misma enfermedad al ser humano que Dios había creado a su imagen y semejanza, porque Satanás, ni los querubines, ni los serafines, no hay ningún otro ser en el universo que haya sido creado por Dios a su imagen y semejanza más que la raza humana. La Biblia nos muestra que cuando el ser humano, el cristiano, entiende esto y capta esto y lo puede discernir en su espíritu, te das cuenta la tremenda cosa que hizo Dios cuando abrió sus brazos en la cruz y pagó por nosotros
que nos creemos renacuajos, que se ha propagado que venimos del chango y que somos el resultado de una selección natural, de una selección espontánea y que venimos de protozoarios y de amibas. Todo eso el diablo lo ha hecho para poder robarnos nuestra dignidad. Es un ataque satánico contra la revelación de la Biblia, porque la Biblia nos revela que no somos amibas ni venimos del chango, sino que somos una obra especial de Dios, al grado que cuando muramos estaremos arriba de los ángeles. Y en el día del juicio, 1 Corintios 6, nosotros juzgaremos a los ángeles. Y después de esta vida reinaremos junto con Cristo. No son los ángeles ni los querubines los que van a reinar con Él, vamos a ser nosotros. Y todos los demás reinos, dice Daniel 7:24, estarán debajo de nosotros. Ustedes no se dan cuenta hasta dónde Dios nos exaltó. Aquí en Génesis capítulo 3, versículo 4 al 5, la serpiente le dice a la mujer, no morirás. El diablo quiere hacernos creer que después de esta vida no hay nada. Que todo es esta vida. Lo que puedas disfrutar, disfrútalo en esta vida. Lo que puedas gozar, gózalo en esta vida. El diablo quiere robarnos la esperanza traída a través de la resurrección de Jesucristo. Por eso esas películas del cuerpo y cochinada y media que el diablo está metiendo en Hollywood para atacar las mentes, para robarnos la semilla, para despojarnos de la esperanza, para tratar de asesinar la gracia de Dios en nosotros. No morirás, sino sabe Dios, versículo 5, que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos, y miren ustedes la sugerencia. Serán como Elohim, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás le dice al hombre realmente, tú no necesitas ni te conformes con haber sido hecho a su imagen y semejanza. Tú puedes ser como Él. Tú puedes independizarte de Él. Y esto fue lo que sucedió. El hombre creyó esta mentira, el hombre se rebeló contra su Creador, y la historia del mundo, desde Adán hasta nuestros días, es una historia de una raza en rebelión contra su Creador. Les decía el otro día que, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia y Estocolmo, de aproximadamente 6,000 años de historia, 25 años de paz, el hombre ha podido contemplar. O sea que el 90% de la historia humana es una historia de guerras. Unos con todos contra todos. ¿Por qué? Porque entre nosotros, como dice el Salmo, hay guerra en el corazón del ser humano. Hitler se creyó un Dios. Los Césares romanos se creyeron dioses. José Stalin se creyó Dios. Friedrich Nietzsche se creyó Dios. Carlos Marx se creyó Dios. Fidel Castro se cree Dios. Y tú te crees Dios si no vives sujeto a la ley de Dios. El hombre se ha tragado esta mentira y el hombre ha hecho un papel muy pobre creyéndose que es un Dios. Veamos algunos pasajes rapidísimos, apúntenlos nada más, de lo que la Biblia dice acerca de su repudio a la soberbia. Salmo 101:5, no soportaré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Salmo 138:6, Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Proverbios 6:16 al 17, Dios aborrece y abomina los ojos altivos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Proverbios 8:3. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Proverbios 16:5. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Fíjense lo que dice aquí en la Biblia, que desgraciadamente la mayor parte de nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Ser aplastados. Desgraciadamente, la mayor parte de nosotros necesitamos algo que nos pase en la vida
que nos haga reaccionar y nos haga despertar como despertó el hijo pródigo cuando, ¿qué estoy haciendo aquí alimentando a los puercos? Desgraciadamente muchos de ustedes van a tener que llegar a un momento donde, no sé, algún problema moral en tu casa, o en la cárcel tal vez, o tal vez en un hospital, o tal vez ante una cosa que a la que tú estás aferrado, Dios la deshaga como polvo de tu vida, o que truene tu compañía, pero de alguna forma, necesitamos el quebrantamiento. Pero antes, dice la Biblia, el quebrantamiento de la soberbia. Entonces, como Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes, ya que aprendemos la lección, tenemos que, como dice 1 Pedro 5, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Una vez que tú ya eres una persona que comprendes que dentro de nosotros hay esa naturaleza que tiende a independizarse de Dios, tiende a hacer planes, proyectos. Me voy a casar y ni siquiera la muchacha, ni siquiera el muchacho han orado, ni han buscado a Dios, ni la dirección de sus pastores. Hace negocio la gente y no busca la dirección de Dios. Todas estas cosas que anhelamos hacer sin consultar a Dios vienen de la soberbia. Comenzamos a creer que somos sabios en nuestra propia opinión. Y Dios no estima a nadie que sea sabio en su propia opinión. Antes del quebrantamiento la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Todos los soberbios serán quebrantados y los que son altivos en su espíritu serán abatidos tarde o temprano. Pero ¿por qué Dios expresa este repudio tan grande a este pecado de la soberbia? Porque Dios sabe que el pecado de la soberbia es la raíz de casi la mayoría de todos los demás pecados de nuestra vida. La independencia de Dios. ¿Cuándo comenzaste a caer en adulterio? ¿Cuándo comenzaste a caer en fornicación? ¿Cuándo comenzaste a caer en el robo? ¿Cuándo comenzaste a caer en las mentiras? Dice en Apocalipsis 2, has perdido tu primer amor. Regresa, arrepiéntete a las primeras obras y entonces caminaremos juntos otra vez. Dios nos manda, recuerda dónde caíste. ¿Cuándo comenzó todo? ¿Cuándo comenzaste a acostarte con tu novia? ¿Cuándo comenzaste a pasarte en caricias con tu novia? ¿Cuándo comenzó todo? Cuando comenzaste a abandonar a Dios. Cuando dejaste de leer la Biblia. Cuando dejaste de orar en las mañanas. Cuando dejaste de tener ese tiempo sagrado y santo, que es el momento devocional que tenemos con Dios, 1 hora, 2 horas diarias en la mañana, media hora, 1 hora antes de acostarnos. Ahí comenzó, hace 3 o 4 días que no lees la Biblia, que ya nada más te persinas rápido, te echas la bendición, te santiguas, hasta agua bendita te echas, y te vas a trabajar, y de repente te das cuenta que las presiones del mundo, y las codicias necias y engañosas, y los problemas de la familia, y los problemas de los hijos, te hacen, sin que te des cuenta, alejarte de Dios. Y el momento que nos comenzamos a alejar de este libro, nos comenzamos a llenar de soberbia. Porque la soberbia es, recuérdenlo, al principio lo dijimos, es independizarse de Dios. Y Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces llega un momento en que el cristiano es consciente de esto. Dios mío, me doy cuenta cuánto te necesito, Señor. Dice Pablo, ya no soy de los que confían en la carne, ya no me quiero levantar, Padre, sin estar contigo en la palabra. Ya no me quiero atrever a irme a trabajar si no me pasé media hora en la palabra. Ya no me atrevo a hacer ninguna cosa si antes no he orado y hasta tal vez en ayuno busqué tu rostro, pero yo no vuelvo a hacer este negocio, ni a comprar esta casa, ni a hacer nada, sin estar totalmente seguro que estoy en el centro de tu voluntad. Un cristiano que comienza a vivir de esta manera es un cristiano que comienza a ser dirigido por el Espíritu Santo. Dice Romanos 8 que el Espíritu guía a los hijos de Dios. Y para la palabra hijos hay 2 palabras en el griego. Una es teknón, con K, y la otra es huíos, con H. Y aquí se usa la palabra teknón, que significa hijo maduro. A ver otra vez, el Espíritu guía a los hijos maduros. ¿Verdad? A los chamaquitos los tienes que agarrar de la mano para cruzar la calle, ¿no? Pero al que es grande ya le dice, mira, aquí están las llaves del coche, vete a tal hora y regresas a tal hora. ¿Por qué? Porque ya es maduro, ya confías en él. En aquellos que Dios confía, los dirige, porque sabe que son responsables. Sabe que son fieles.
Dice en 2 Corintios 4, del 1 al 2, es necesario que seamos fieles, que seamos hallados fieles, que significa dignos de la confianza de Dios. Yo tengo un empleado y le doy uno cometió, entrégame ese paquete. No, se fue a comer la torta, se metió a ver una función del cine, imagínense nada más. Y llega el empleado, oye, pues ¿dónde anduviste, no? ¿Sabes una cosa? Que eres un irresponsable, no has sido fiel. Y lo mismo Dios con nosotros. Dios nos encomienda cosas, hablen de mi Hijo Jesucristo, repartan folletos, vivan de tal manera, den buen testimonio, y cuando no hacemos lo que Dios nos manda, no somos encontrados fieles. O sea, Dios ya no confía en nosotros. Y cuando Dios te pierde la confianza, ya no te encomienda nada en la vida. Deja que sigas tu camino, como Lot en Génesis 19, lo rescata de Sodoma por la oración de Abraham. Se va a Zoar y le dice el ángel, salte porque viene la destrucción. Y le dice Lot, espérame tantito, dame chance, no me quiero ir para acá, déjame irme a la ciudad. Llega a Zoar y entonces al llegar a Zoar, cosa extraordinaria, agarra a Lot a sus 2 hijas y se va a una cueva. Porque tal vez pensó Lot que Dios iba a juzgar también Zoar, y a Lot no tenía la dirección de Dios, y a Lot temía a Dios con un temor negativo, de que se lo fuera a cuerear, por tanto pecado que tenía en su vida. Y así hay cristianos que ya como Lot andan vagando como Caín, errantes, ya perdieron la brújula, ya no tienen paz, no tienen tranquilidad, ellos ya no confían en Dios, y fueron ellos los que traicionaron esta confianza cuando soltaron de la mano a Jesús. Dios sabe que la soberbia nos hace sufrir mucho. Separados de mí, nada podéis hacer. Él odia este pecado especialmente porque es la raíz, repito, de casi todos los demás pecados. Cualquiera que quiera vivir independientemente de Dios va a recoger y a descubrir que es la locura más grande de su vida. Dice Proverbios 5, 22 al 23, prenderán al impío sus propias iniquidades. Retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. La Biblia le llama a una persona que abandona a Dios loco de remate, digno de irse al manicure. Peor que un psicótico, peor que un maníaco depresivo, peor que un esquizofrénico, es una persona que cree que puede ser padre sin tomar en cuenta a Dios, que cree que puede ser taxista, que cree que puede ser plomero, que cree que puede ser carpintero, que cree que puede ser madre, que cree que puede tener una relación de noviazgo con una muchacha sin que tengan a Cristo en medio y con una Biblia así de este tamaño. Yo le digo a todos los novios, cuando salgan juntos, mándense una Biblia así. Y pónganla en medio del coche. Y salgan juntos y que esté la Biblia en medio de ustedes. Porque si no es Cristo el que está en medio de un noviazgo, ese noviazgo no va a prosperar nunca. Porque Dios bendice la santidad. Veamos la esencia de la soberbia. La palabra soberbia viene de la palabra griega uperbaino, con B grande, y con H al principio. Uperbaino. Y significa en el griego literalmente considerarse superior a alguien. La palabra uper en el griego significa arriba de, y vaino, aparecer. Entonces, una persona soberbia, de acuerdo a Sófocles, era una persona que se hacía aparecer arriba de otro. Los griegos, increíblemente, odiaban el orgullo. Y los grandes filósofos le llamaron la suma de todos los males, al pecado de soberbia. En primer lugar, el orgullo es la deificación del ego. Es entronar el ego y pensar algo que nosotros realmente no somos. Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Fíjense ustedes la sabiduría de Dios. Digo pues por la gracia que me es dada, que ninguno de nosotros nunca, jamás en tu vida, dice la Biblia, tengas un concepto demasiado alto de tu persona. Nunca, seas lo que seas,
que seas el campeón de natación, que seas Miss México, que seas el corredor con 5 medallas de oro, que tengas un premio Nobel, que seas presidente de la República, nunca despojémonos de estos pensamientos. No importa el nivel del éxito que hayamos alcanzado, que nunca nos enferme el éxito ni el poder. Y es lo que le pasa, ustedes lo saben, a la gente sin Cristo. ¿Por qué Dios no te ha permitido que seas el gerente de tu compañía? ¿Por qué Dios no te ha permitido que llegues a ser tal vez senador? ¿Por qué Dios no ha permitido que llegues a ser Miss México? ¿Por qué Dios no ha permitido Dios que subas un poquito más en la escala del éxito en la vida? Tal vez sea porque aquí abajo no dependes de Él. Y si subes, menos dependerás. Se te subirá la cabeza y será una maldición para tu vida en lugar de una bendición. O sea que, ¿qué le estoy diciendo? Que cuando nosotros lleguemos, si Dios quiere, a algún lugar de éxito a la punta de la montaña, necesitamos llegar quebrantados. Necesitamos llegar a ese punto donde Dios nos quiere llevar totalmente humillados. Para que las alturas no nos mareen. Para que el éxito y el aplauso y el reconocimiento de la gente no nos lastime ni nos enferme. Dice el dicho mexicano, dale un indito, una cachucha policía y una macana y le cambia su personalidad. ¿No es verdad? Vean ustedes que el orgullo no solamente es de los reyes, los mismos indígenas. Nada más dales chance y manifiestan un orgullo tremendo de querer ser alguien. Mira a una persona con una chapa de policía de la PGR y mira lo que hace si te la atraviesas en el carro. Él es una persona que está para cuidarnos a nosotros, no para agredirnos. Mira a una persona política con sus guardaespaldas y mira lo que los guardaespaldas, la tunda que dan y la surtida que te dan. ¿Por qué? Porque el ser humano, repito, sube un poquitito y se enferma. Inmediatamente cree que es mejor o es más alto o tiene más poder o tú debes de lavarle los zapatos. Y no ellos que son servidores del pueblo. Ya no se diga de los presidentes de la República. El orgullo le hizo expresar a un rabí, Simeón ben Jokai, las siguientes palabras. Si solo hay en el mundo 2 personas justas, seríamos mi hijo y yo. Y si hubiera una sola, sería yo nada más. Era un rabí bastante orgulloso, ¿verdad? ¿Saben ustedes lo que dijo el último Kaiser alemán? No puedo negar. Lo dijo el sirviente del último Kaiser alemán. Dijo, no puedo negar que mi amo era la persona más vanidosa que he conocido. Él tenía que ser la principal figura de atención en todo evento social. Si iba a un bautizo, tenía que ser el bebé. Si iba a una boda, tenía que ser el novio. Y si iba a un funeral, quería ser el cuerpo del difunto. El orgullo se jacta de no ser como los demás. Vayamos a Lucas 18. La persona orgullosa, vamos a comenzar a ver algunas manifestaciones para que tú sepas si andas por ahí o no. Lucas 18. El orgullo se jacta, fíjense ustedes, la persona orgullosa, espiritualmente hablando, se jacta de no ser como los demás. Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿y qué cosa? Menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enalteciere
será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nosotros nos damos cuenta en esta historia de Jesús que el orgullo es decir, gracias Padre porque por lo menos no soy prostituta. Gracias porque no soy como ese que es divorciado 2 veces. Es el único matrimonio que tengo. Gracias porque yo nunca fui drogadicto ni me quedé con cara de ostión como la tiene mi compadre. Gracias porque yo no soy... En el momento en que en tu corazón, escúchame muy bien, creas que eres mejor que otra persona, tienes la semilla del orgullo espiritual. En el instante en que te quieras comparar también con otra persona, tienes en tu corazón orgullo espiritual. ¿Por qué? Porque si no eres adúltero, si no eres borracho, si has tenido un solo esposo, una sola esposa, si no has hecho lo que hace otra cosa, ha sido por la gracia y la misericordia de Dios. De mano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. No hay, dice 1 Corintios 4, del 5 al 7, si tienes algo, ¿qué tienes que no lo hayas recibido? Le dice Pablo a los Corintios. A ver, dime lo que tienes. Si tienes ojos azules, ¿tú escogiste nacer con ojos azules? Si tienes una buena casa, si tienes una buena educación, si tienes una buena posición, ¿tú escogiste eso o es por la gracia que Dios te ha dado para llegar a donde tú estás? Tú no naciste carpintero, no naciste indígena, no naciste zapoteco, no naciste ranchero, naciste en otro lado. ¿Por qué te enorgulleces? ¿Tú escogiste eso? Y aun siendo cristianos, puede llegar a nuestra vida el orgullo que se llama el orgullo fariseo. Miren, hermanos, hay ahorita en el mundo cristiano un espíritu de orgullo fariseo como no se imaginan. El día que alguna iglesia o algún pastor o alguna oveja crea que es mejor que otra iglesia, cuídese. Cuídese. El día que critiques, ¿es que los refrigerianos en lugar de presbiterianos? No, y los bautistas que por aquí, por allá, hacen una cosa. Ahora que estuvimos con los secretarios de Estado el viernes, estábamos 15 líderes. Estaba el hermano Abner López, presidente de la Sociedad Bíblica, el hermano Samuel Trinidad, presidente de todas las iglesias presbiterianas de la República Mexicana. Estaba Fernando Marcín, secretario de Comunicación Social de todas las iglesias evangélicas de la República Mexicana, y estaban todos los hermanos de las pentecostales, de las nazarenas, de todas las más importantes denominaciones, ahí estábamos presentes, todos con diferentes doctrinas, todos, pero al final, cuando salieron los secretarios de Estado, cuando fue la prensa y nos quedamos solos a hacer un recuento y un análisis de lo que había pasado, yo les dije, yo tengo ganas de llorar, porque hemos orado años por esta unión entre nosotros. No importa, le dije a mi hermano Samuel Trinidad de la iglesia presbiteriana, a mi hermano de la iglesia pentecostal, ¿verdad? A usted le dicen los llorones, a usted le dicen los refrigerianos. Aquí vamos a hacer una cosa, nos necesitamos todos. Nos necesitamos. Aquí no hay tal cosa que mi iglesia y que es la mejor doctrina y que el día que alguna iglesia, que un líder se crea poseedor de toda la verdad y nada más nosotros somos el remanente, ¿verdad? Eres el remanente pero del otro bando. Porque 1 Corintios 12 lo dice claramente, los que parecen menos dignos del cuerpo son de los que más necesidad tenemos. Entonces Dios es soberano. Y Dios coloca en el cuerpo cada quien como Él quiere, dice en 1 Corintios 2. Uno es la oreja, el otro es la nariz, y la nariz no le va a decir a la oreja, mira, yo respiro y tú no, tú nada más oyes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sería ridículo. Son dos funciones diferentes. La nariz tiene una función, la oreja tiene una función, mi mano no se puede pelear con mi mano izquierda y decirle, yo soy mucho más importante que tú, porque es la que usa mi amo. ¿Y qué tal si es zurdo? O sea, es ridículo, ¿verdad? Entonces, así estamos en la iglesia, ¿verdad? Unos puso Dios en la bautista, otros en la presbiteriana, otros en la amistad cristiana, otros en Calacuaya, pero todos, si creemos en los fundamentos de la fe cristiana, somos hermanos en la fe y nos debemos de respetar y nos debemos de amar. Pero más que nada, nos debemos de tolerar. Porque si no nos toleramos y nos respetamos como Cristo nos amó, Colosenses 3 del 15 en adelante, entonces no somos y ni estamos vestidos como hijos amados de Dios, llenos de misericordia, de buenos frutos y de toda humildad. Ha entrado el orgullo en nuestra iglesia.
Cuídense de criticar una iglesia. O que porque no tienen danza, o que porque sí tienen, o que porque no hablan lenguas, y que están muy atrasados. Cuídate, porque tú no sabes el programa de Dios para esa iglesia. Nos necesitamos todos. Y es la única forma de entender que pertenecemos al mismo cuerpo de Jesucristo. Y finalmente el orgullo se jacta de no ser como los demás y se puede manifestar de tres formas socialmente. Personas que por tener dinero y posición e influencias se sienten superiores a los demás. Nada más fíjate cuando van y les dan grasa en los zapatos a un bolero, cómo los tratan a los boleros, ¿verdad? Agarran un periódico y rápido. Cómo tratan a la gente, cómo manejan a la gente. Ahí te das cuenta la prepotencia y la arbitrariedad y el espíritu de superioridad que la gente tiene. Por la forma como tratan a los demás, sobre todo los humildes. En segundo lugar, se puede manifestar racialmente. Lo vemos principalmente en el trato a los de la raza negra en Estados Unidos. Yo estaba leyendo una historia de los 60s en los estados de Luisiana, Georgia, en Estados Unidos. A los negritos los colgaban y yo vi fotos en esta revista que vi fotos de niñas de 15 años riéndose y pegándoles en las pompas a los negritos con sus patines y todo, y ahorcados los negritos colgando de los árboles. Era una ola de racismo que solamente los que vivieron en esa época lo pueden comprender. En México lo vemos como con los indígenas, ¿verdad? Cómo se discriminan a los indígenas y ellos no escogieron nacer así. El día que tú creas que porque no eres negro, porque no eres prieto, no eres indio, crees que eres mejor o eres superior a ellos, te equivocas. Uno solo de ellos bastaría para que Cristo hubiera muerto por él en la cruz. Y lo vemos también intelectualmente, las personas que han tenido la oportunidad de ser educadas. Cómo se siente la mamá de los pollitos ahí en la televisión y que porque es esto, y que porque es un periodista, o que porque es científico, ya le cree todo mundo. Y si un científico con 2 cátedras de la Universidad de Harvard tiene un doctorado y dice que venimos del chango, sí, cierto, venimos del chango. ¿Por qué? Porque sus títulos lo respaldan, aunque es un tonto espiritualmente. Se puede manifestar intelectualmente y se puede también manifestar espiritualmente. Dice en el Salmo 19, cuando David comenzó a comprender el peligro latente y potencial del orgullo, versículo 12 y 13, Salmo 19, le oró a Dios y dijo con todo su corazón, Salmo 19, 12 y 13, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién quiere contestar la pregunta del versículo 2 en esta tarde? ¿Qué respuesta tiene esta pregunta? ¿Quién puede entender sus propios errores? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. A ver, vamos a comenzar a ubicarnos. No hay nadie. Yo creo poder estar bien. Fíjense ustedes lo que les voy a decir. Y es tan grande el orgullo en la naturaleza humana que necesito que venga mi esposo y me diga que esté mal. Y necesito ser lo suficientemente humilde para aceptar lo que mi esposita dice. Y dice la Biblia que Abraham oía a Sara. Porque en México el más orgulloso es el hombre. En México hay un machismo enfermizo que huele ya hasta cáncer espiritual. Para que el hombre vaya a consejería y se siente con un par de consejeros o venga a buscar un pastor y le diga, ayúdenos en nuestro matrimonio, está en chino. El 99% de las veces son las mujeres las que piden a gritos, ayuda en nuestro matrimonio, porque ¿cómo van a creer como que yo pedir ayuda para nada, hijo de Zapata? Hermanos que me están escuchando, cuídense de creerse superiores a su esposa. El hecho que seamos cabeza del hogar no implica que ellas sean nuestras sirvientas, ni que sean nuestras esclavas. Hay un orgullo increíble en el hombre latinoamericano principalmente, de tratar a la mujer con la esposa el pie. Eso sí, él sí puede adulterar. Pero ella no. ¿Cómo la mujer? Él sí, él se puede de parranda, pero ella no. Ella se queda ahí a cuidar, pero él sí se puede echar sus chelas. Él sí puede comprar y hacer y deshacer, pero ella no. Él sí puede comprar su trajezote marca Roberts y a vestirla de china poblana. Todas estas manifestaciones
son de un corazón en tu vida, por lo cual Dios no te ha podido bendecir. Porque si hay una forma, fíjense, dice en Efesios 5:22, sométanse todos unos a otros. Y después ya dice, las mujeres sometan a su marido, pero de alguna forma tiene que haber veces en la que tú y yo nos sometemos a nuestra esposa. Si mi vida, tienes razón, soy un orgulloso, estaba entercado, creí que hice mal, te pido perdón. Y ¿por qué no? A nuestros mismos hijos también, pedirles perdón cuando nos equivocamos. Eso es de hombres de Dios. Mi hijo, te pegué ayer, perdóname. No te gira a la fiesta, porque quiero que me pidas perdón. Quiero que me perdones para que mi hijo vea que no soy Dios. Que somos hombres y que podemos equivocarnos. Y ellos nos admiran cuando comienzan a ver en nosotros ese espíritu de humillación. ¿Quién podrá entender los propios errores? Le dice David, líbrame de los que me son ocultos. O sea, hay tantas áreas ocultas en mi vida que si no las ve mi esposa, me las pueden ver mis hijos. Y si no un hermano en Cristo, entonces dice la Biblia, no reprendas al orgulloso porque te aborrecerá. Y así probamos lo que dije al principio. ¿Cómo puedes ser orgulloso? Hay hermanos que los exhortas y los regañas y no te hablan en 15 días. O se van a otra iglesia donde los apapachan y les dan mielecita y les dan limoncito y les dan dulce mermelada. Ahí es donde te das cuenta cuánto orgullo hay en tu vida. Si no fuera por la exhortación que necesitamos continuamente, hay hermanos que se paran aquí, así probamos nosotros a los líderes, ¿verdad? Y predican y dicen cada cosa, o a un estudio y dicen cada cosa, o tratamos malas a las ovejas y los exhortamos y, no, es que yo no me puedo equivocar. Y ahí te das cuenta que no puede ser líder esa persona. Porque tú no puedes ascender un escalón más si no te humillas delante de Dios. Y reconoces la posibilidad de que te equivocaste. Y finalmente dice el versículo 13, preserva a tu siervo, ¿de qué cosa? Mira, David le decía a Dios, Dios, líbrame de las soberbias, pero fíjate lo que dice, que no se enseñoreen de mí. O sea que el pecado de soberbia, para terminar, si no consideramos la posibilidad de que debemos de cambiar, ya tu esposa te ha dicho que tienes cara de tiburón, que nada más abres la boca para devorar, para comer gente, para gritar. Si tú no consideras la posibilidad de que aunque tengas 50 años, 60 años, debes de cambiar, y es que mi mamá era seca, y con mi mamá era seca, pues yo no puedo dar besos. Así me dijo un hermano, le dije, pues vete cambiando, porque Cristo vino a revolucionar nuestra vida, y deja de ser seco. Y ahora sí, abraza a tu esposo y abraza a tus hijos. Comienza a cambiar. Pero si tú no consideras esta posibilidad en tu vida, de que necesitas un cambio, eres un orgulloso. Líbrame de las cosas que me están ocultas, porque la soberbia nos gobierna. Enseñorear significa gobernar. Llega el momento en que eres gobernado por la soberbia. Y tu vida es gobernada por la soberbia. Y recuerda Proverbios, antes del quebrantamiento de la soberbia. Ahí viene el hachazo a tu vida. Si tú mantienes esa actitud de exaltación de tu vida y de que creer que no necesitas ayuda y que tú puedes salir adelante y que nadie te va a decir lo que tú tienes que hacer, te va a venir el ramalazo en tu vida el día que menos lo esperes. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por examinar nuestras vidas y abrir tu ley, la Torah, que nos muestra tus caminos. Así como existen gérmenes que contaminan la comida y la transforman en veneno, la soberbia transforma las virtudes en vicios y las bendiciones en maldiciones. Así como la belleza, cuando es orgullosa, resulta en vanidad, el poder, cuando se le da a un hombre y este hombre es orgulloso, se crea la tiranía y la crueldad. Cuando una persona es sabia y es orgullosa, se convierte en un necio. Cuando una persona tiene dinero y tiene orgullo, se convierte en un déspota. Y cuando una persona es religiosa y orgullosa, se convierte en un fariseo.
Padre, líbranos del orgullo. Líbranos de tener un concepto más alto de nosotros del que debemos de tener. Manténnos siempre conscientes de que fuimos creados para depender de ti totalmente. Y que no hay nada en la vida que jamás logremos, ni alcancemos, ni lleguemos sin ti. Porque si vivimos, para ti vivimos. Y si morimos, queremos morir también para tu causa. Porque ya no vivimos para nosotros mismos. Recuérdanos que somos polvo y que este tesoro está en un vaso de barro, para que la excelencia de todo tu poder en nuestras vidas no sea de nosotros, sino de ti. Y que así como tú nos has bendecido, y como le puedes dar a una familia o a un individuo dones, facultades, oficios y bendiciones, en cualquier momento desapareces como polilla, lo más apreciado por el hombre. Así como das, puedes quitar cuando no somos humildes. Padre, te pedimos que estas cosas ocultas que nosotros no vemos, nos las hagas saber a través de otras personas, porque queremos crecer, queremos ser como tu Hijo Jesucristo. Ya no queremos ser iguales. Queremos crecer a su estatura y llegar a la madurez. Para tu gloria, Señor. Para ayudar a más gente. Porque mientras más alto escalemos, veremos mejor el cielo y tendremos una mejor perspectiva de la vida. Lo cual nos ayudará a ver a los que están subiendo la montaña y gritarles y decirles, vale la pena, suban aquí arriba. Aquí se respira aire puro, porque cerca de ti está la pureza y la santidad, Señor. Y no podemos subir la montaña si no subimos con un espíritu de humildad. Haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando la forma de un siervo, hecho semejante a nosotros, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por causa de esta humillación, Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque Dios resiste a los soberbios, y le da gracia a los humildes. Bendícenos, Señor. Queremos ser como Jesús, para tu gloria eterna.